Muy buenas tardes, jovencitos. Entonces, el día de hoy ya empezamos el segundo bimestre y vamos a empezar con el curso de trigonometría. Vamos a ver el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Obviamente, para yo calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo, tengo que trabajar dicho ángulo en un triángulo rectángulo. En este caso vamos a ver primero las definiciones y las razones trigonométricas. Aquí, ¿ya? Me dice que son los diferentes cocientes que se generan al dividir entre sí las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Recuerda que las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante van a depender de la posición del ángulo agudo. Este es muy importante, ¿ya? Las RT dependen de la posición del ángulo agudo del cual yo quiero calcular su razón trigonométrica, ¿ya? Entonces ahora veamos los elementos de un triángulo rectángulo. Aquí es triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo recto. Dicho ángulo recto tiene como medida 90 grados. Sexagesimales. ¿Ok? Profesor, pero sin yo conocer con qué ángulo agudo voy a colocar, inmediatamente yo sé que 90 grados se le opone la hipotenusa. Lógico. Ahora sí, yo sé que los lados que forman dicho ángulo recto se llaman catetos, pero yo no puedo decir, recuerda, quién es cateto opuesto o quién es cateto adyacente, porque ello va a depender dónde yo coloque el ángulo. En este caso vamos a colocar aquí, este ángulo agudo es alfa. Ahora sí, para el ángulo alfa, él vendría a ser mi cateto opuesto. Y obviamente el cateto que está junto, que está adyacente a este ángulo, se denomina cateto adyacente. ¿Qué más se cumple en este triángulo rectángulo? Fíjate, ve, lo siguiente. Ve. Y si yo quisiera calcular, por ejemplo, aquí, el cateto opuesto del ángulo beta, profesor, para beta, el cateto adyacente a alfa vendría a ser cateto opuesto para el ángulo beta. Lógico. Y el cateto opuesto del ángulo alfa para el ángulo beta sería su cateto adyacente. Recuerda, sea cateto opuesto o cateto adyacente, también dependen de la posición del ángulo que yo voy a calcular la razón trigonométrica. Tener mucho cuidado con ello, ¿ya? Ahora, una relación o un teorema que implican a los catetos y a la hipotenusa. Vendría a ser el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué me está diciendo el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo yo tengo mi cateto A, mi cateto B y tengo mi hipotenusa que le voy a llamar H mayúscula, simplemente que digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos, también elevado al cuadrado. O también puedo empezar por los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Cateto al cuadrado más b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. No tiene nada que ver, ¿por qué? Porque es una igualdad. Mucho va a depender lo que tú quieres calcular, ¿ya? Además, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa siempre es mayor que la longitud de los catetos. Perfecto, hasta ahí. Ahora, vamos a definir las razones trigonométricas. Vamos a definirlo, ¿ya? Método práctico, profesor. Así es. Mira, método práctico. S, C y T. S va a ser para mí los tres primeros. S de seno, C de coseno, T de tangente. Recuerda, seno, coseno, tangente. Ya, profe, ¿cuál va a ser el método? So, ca, toa. Ahí tengo.
so, ca, toa. Donde el O para mí va a ser mi cateto opuesto. H va a ser mi hipotenusa. Y cuando yo solamente digo A, va a ser mi cateto adyacente. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es OA, cateto opuesto entre cateto adyacente. Tienes razón. Profe, ¿y la cotangente, la secante y la cosecante, cómo lo vamos a hacer? Ellos van a ser inversas, ¿ya? Entonces aquí vamos a definir todo. Aquí. Definición de la CRT. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ellas son las abreviaturas, ¿ve? Pero la tangente, algunos textos le dicen TG, pero también le dicen las tres primeras letras, mira, ¿ve? Tan o TG. Es lo mismo, ¿eh? Aquí también. CTG o también le puedo decir COT. Como profesor, lo vamos a marcar, ¿ya? Aquí. En este caso acá. Aquí sería tan y COT. O también le puedo decir así, TG o CTG. Ambos significan la misma razón trigonométrica. Ya, ahora, profesor, pero yo recuerdo que también, aparte de decir este SOHCAHTOA, también yo podía decir así, co, ca, co, ca, helada, helada. ¿Helada de qué venía la H? De hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Y luego empezaba coca, coca, helada, helada, y luego desde abajo, coca, coca, helada, helada. Co, cateto opuesto. Sea, cateto adyacente. Entonces, definimos así, mira, los tres primeros. Y se cumple lo mismo, es igualito. So, ca, toa. Ahora, profe, ¿y por qué dice acá las inversas? Porque la razón trigonométrica seno es inversa con la cosecante. ¿Qué quiere decir eso? Si seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pregunta, ¿cuándo va a ser la cosecante entonces? Hipotenusa entre cateto opuesto, la inversa del seno, aquí. Hipotenusa entre cateto opuesto. Ah, profe, la secante es inversa del coseno. Si coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, secante va a ser hipotenusa entre cateto adyacente. Tangente y cotangente también son inversos. Si tangente es coca, cotangente va a ser caco, aquí. Y ahí tengo, ¿ves? Coca, coca, helada, helada. Y acá empiezo. Coca, coca, helada, helada. También, o puedes aplicar SOHCAHTOA. Cualquiera de los dos métodos es válido. Lo importante es que tú te aprendas la definición de las razones trigonométricas. Ya, ahora, una vez que hemos visto la definición de las razones trigonométricas que estamos viendo, ahora vamos a ver propiedades de esas mismas razones trigonométricas. Fíjate, seno con quién es inversa, cosecante. Coseno es inversa con la secante y la tangente es inversa con la cotangente. Profe, ¿por qué son inversas? Porque mientras que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Está bien? Se invierte nada más. Ahora sí, veamos entonces propiedades de las razones trigonométricas. Razones trigonométricas recíprocas. Son recíprocos entre sí, seno y cosecante. ¿Por qué, profesor? Porque son inversas. Flechita, seno cosecante, coseno y secante, y tangente y cotangente. Ellos son recíprocos, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad que se va a cumplir, profesor, en los problemas que yo voy a tener? Mira estas tres parejitas, seno cosecante, coseno y secante, tangente y cotangente. Si en los ejercicios me dicen seno de un ángulo por cosecante de otro ángulo y me están aseverando, me dicen en el problema que es igual a 1, y mira las parejitas, ¿ah? Seno cosecante, coseno secante, tangente y cotangente. Inmediatamente, para que ello se cumpla,
necesariamente alfa tiene que ser igual a beta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, lo vamos a demostrar luego. Ahora, razones trigonométricas complementarias. Recuerda, dos razones, ¿ya? O dos ángulos son complementarios cuando los ángulos suman 90 grados. Aquí me dice complementario, ¿por qué? Porque va a ser una razón y una corrazón, ¿ya? En este caso va a ser razón trigonométrica, seno, y mira quién es aquí, coseno. Recuerda, seno, coseno. Mira, a ver, lo que está pasando aquí es, mira, seno, coseno. Solamente le añado esas dos letritas co. Secante, cosecante. Tangente, cotangente. Razón, corrazón. ¿Ya? Profe, ¿qué se va a cumplir en los problemas? Lo siguiente. Los problemas van a dar así. Seno igual coseno. Secante igual cosecante. Tangente igual cotangente. Si esto se cumple en los problemas, inmediatamente alfa más beta tiene que ser 90 grados. Ahí tenemos. No te olvides, recíprocas y complementarias. Ahora, lo que vamos a ver va a ser lo siguiente, mira, a ver. Veamos entonces ahora algunos ejemplos. Vamos a completar. Seno de 48 grados es igual a coseno de ¿qué ángulo? ¿En qué caso estamos? ¿Recíprocas o complementarias? Complementarios. Complementarias. Seno es igual a coseno cuando los ángulos suman 90 grados. Para que sean iguales el seno y el coseno, ¿qué ángulo coloco aquí? ¿Coseno de qué ángulo debe ser? 42. 42 grados, porque tienen que sumar 90. Suficiente, mira. ¿Qué es? Razones trigonométricas complementarias. Sigamos entonces. Cotangente de 71 grados es igual a tangente de ¿qué ángulo? Recíprocas. Para que sean recíprocas, el producto tiene que ser igual a 1. 70. Recuerda, tangente es igual a cotangente. ¿Dónde está él? Acá estamos, mira, ve. Acá abajo está la flechita. Tangente es igual a cotangente. Ah, profesor, cuando los ángulos suman 90 grados. Claro. Fíjate, ¿ah? Profesor, pero el primero está el 19. cotangente. Claro, 19. Eso no tiene nada que ver la posición. Tú solamente recuerda, tangente igual cotangente. La posición no tiene nada que ver. Ah, profesor, acá tiene que ser 19 grados. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, seguimos. Ahí, secante es igual a cosecante. Profe, es el último. Complementario de nuevo. Secante es igual a cosecante cuando los ángulos 67. suman 90. 67 grados. Perfecto. Miren, puras complementarias nada más. Ahora, ¿cuánto es el valor de cotangente de 71 grados? Esa es otra cosa. ¿Cuánto es tangente de 19? Tampoco sé porque no es notable. Pero yo sí sé que son iguales. ¿Me entiendes? ¿Ya? Profe, ¿cómo lo compruebo? Agarra una calculadora científica o las mismas laptops, las computadoras tienen, dale cotangente 71, anota el valor y luego dale tangente de 19 grados, vas a ver que te va a salir lo mismo. ¿Ya? Ahí no hay problema. Entonces sigamos de ahora. Seno del ángulo 3x por cosecante del ángulo 3x es igual a... ¿Cuánto será aquí el ¿La valor? recíproca? Claro, son recíprocas. Mira lo que te dice recíprocas. Escúchame por favor porque lo vamos a utilizar en los ejercicios. Seno por cosecante. Ah, profe, estoy aquí. Mira, seno por cosecante.
Me dice que sale 1. Si es 1, estos ángulos son iguales. Eso me dice la propiedad, profesor. Alfa es igual a beta. Pero, profesor, acá yo tengo que seno por cosecante. Y los ángulos son iguales. Entonces, si seno por cosecante, ángulos iguales, inmediatamente me tiene que salir ¿cuánto? 1. Esa es la propiedad. Seno por cosecante, ángulos iguales es 1. Si a mí me dicen inmediatamente que en un ejercicio que es 1, yo tengo que hacer que los ángulos sean iguales. Siguiente. ¿Importa la posición? No. A ti lo único, el orden de los factores no altera el producto. Ahí se está multiplicando coseno del ángulo 2 alfa por secante del mismo ángulo. ¿Y eso cuánto es en este caso? Si los ángulos son iguales, ¿cuánto sale aquí necesariamente? Coseno por secante, ángulos iguales, también sale 1. No se olviden, propiedades de la CRT. Sigamos. Y ahí, acuérdate, se está multiplicando. Complementarias. Ya. Pero ¿qué coloco acá? Tengo que colocar un valor. ¿Qué valor coloco aquí? 1. Profe, explíqueme bien, ya, a ver, ¿por qué ha colocado 1? Por lo siguiente, pues. Escúchame, Angelito, mira, ve. Tangente por cotangente. Acá se está multiplicando. Yo busco. En complementarios es una igualdad. En cambio, en recíprocas es el producto. Entonces ya mi cabecita debe estar pensando acá. Producto. Profesor, estamos en el último, ¿no? Dice tangente por cotangente. Y acá yo tengo tangente por cotangente. Ya te expliqué que decir tan o decir TG es lo mismo. Es la misma razón trigonométrica tangente. Y decir CTG cot es cotangente. ¿Ok? No importa el orden, igual se está multiplicando, tangente por cotangente, ángulos iguales, te tiene que salir 1, necesariamente. Ahora, ¿qué valores son? Eso sí, es poco complicado, ¿por qué? Porque no son ángulos notables, ¿ya? Pero sí puedo asegurar que el producto de ellos es 1, por razones trigonométricas recíprocas. Y aquí, mírenme, atiende, ¿ah? Profesor, ya entendí, los 3 primeros son complementarios, está aquí. La parte inferior acá de la primera columna. Acá también, profe, comprendí que ellos son recíprocas, porque seno por cosecante, cuando los ángulos son iguales, sale 1. Profe, y acá, yo tengo aquí coseno por secante, y tengo los valores angulares, uno es 71 y el otro es 39. Acá yo entiendo, tangente por cotangente, ángulos iguales debe salir 1, pero acá, ¿cómo? ¿Y si los ángulos son diferentes, profe? Escúchame, yo no sé cuál sería el resultado. Lo que sí te puedo asegurar que él es diferente de quién, profe, diferente de 1. Porque para que sea 1, coseno por secante, estos ángulos tienen que ser iguales y son diferentes. Si son diferentes, no va a ser 1. Será cualquier valor, pero no va a ser 1. Es por eso que le coloco acá diferente de 1. Mucho tiene que ver, ¿ya? Es vital que tú veas los valores angulares, los ángulos, para que tú me puedas decir si es 1 o no, ¿ya? Ahora, después de una razón trigonométrica, si yo veo paréntesis, todo ese paréntesis significa el ángulo de la razón trigonométrica, ¿ok? Empezamos ahora ejercicio 1. Calcular el valor de X. Recuerden, me dicen razón trigonométrica, coseno igual seno. ¿En qué caso estoy? ¿Recíprocas o complementarias? Complementarias. Complementarias. Y aquí está, mira, ve. Te repito, el orden no tiene nada que ver. Acá me dice coseno igual seno o seno igual coseno. ¿Está bien? Es lo mismo. Profe, seno igual a coseno
cuando dichos ángulos suman 90 grados. Claro, entonces ya te diste cuenta. Además, en este caso, el coseno, y aquí es el ángulo, está todo el paréntesis. Él es el ángulo, coseno del ángulo 3x más 5, igual a seno del ángulo 2x menos 20. Profesor, esos ángulos tienen que sumar 90. Le doy su check. Así es. Y sumamos entonces. Mira, ve. 3x más 2x, 5x. 5 menos 20, signos diferentes se restan, es menos 15. Y ese menos 15 que tenemos ahí va a pasar a sumar. Sería 5x igual 105. 5 divide y va a salir una división exacta porque todo número que termina en 5 tiene quinta. X sale 21 grados, aplicando razones trigonométricas complementarias. Siguiente ejercicio, calcular X si secante del ángulo 3x menos 15 grados por coseno de X más 33 grados es igual a 1. Razones trigonométricas recíprocas. Coseno por secante o secante por coseno es 1 cuando los ángulos son congruentes o son iguales. Entonces aquí empezamos, ¿ya? Secante por coseno es igual a 1 cuando los ángulos son iguales. Entonces hacemos lo siguiente, ellos son los ángulos. Tienen que ser iguales, profesor, así es. Y simplemente formamos una ecuación. X pasa a restar y menos 15 pasa a sumar a 33. Sería 2x igual a 48. Por lo tanto, sacando mitad o 2 pasa a dividir, X sale 24 grados, que sería la solución de mi ejercicio. Y recuerda, hemos aplicado en el ejercicio anterior razones trigonométricas complementarias, ya que hemos aplicado razones trigonométricas recíprocas. Bien, jovencito, vamos a empezar entonces con el siguiente ejercicio, ya con razones trigonométricas de un ángulo agudo. 1. Calcular B y las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en mi triángulo rectángulo, B es la hipotenusa. 3 centímetros y 21 centímetros vendrían a ser los catetos. Pero ahora recordamos, ¿no es cierto? Para este ángulo alfa, él vendría a ser, ¿quién sería él? Nuestro cateto opuesto. El que está junto al ángulo alfa, cateto adyacente. Y el que está al frente, el opuesto al ángulo recto, vendría a ser la hipotenusa. Entonces B es lo que me están pidiendo y vamos a calcular la hipotenusa en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la hipotenusa? El teorema de Pitágoras, perdón. Voy a colocar aquí. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de dichos catetos. Mira, a ver. Método práctico, ¿ya? 21 al cuadrado, 441. 3 al cuadrado es 9. Pero fíjate, cuando veas números grandes y tú tengas que aplicar Pitágoras, yo te pregunto, de este número 21, ¿tiene el factor 3 o no tiene el factor 3? Sí, porque 21 es 3 por 7. Y mira, y aquí está 3. ¿Qué es lo que va a hacer, profesor? Repito, solamente en este caso en el cual los lados tengan factores comunes. Aunque yo puedo operar, me sale 450, pero acá te voy a explicar y saco raíz cuadrada luego. Pero fíjate aquí, mira. 3 al cuadrado más 21 es 3 por 7. 3 por 7. Y 3 por 7 está elevado al cuadrado. Entonces yo lo puedo colocar así.
No estoy haciendo nada. 3 por 7 es 21 elevado al cuadrado. ¿Por qué hace eso, profesor? Para aprovechar que el 21 es factor 3 y aquí también tengo el número 3. Entonces, mira acá. Siempre todo número está multiplicado por 1. Y ya es más sencillo, porque ahora yo digo, b al cuadrado es igual. Factorizo 3 al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? 1 más 7 al cuadrado. Ahora sí, b elevado al cuadrado es 9 por 50. Profesor, pero hay que sacar raíz cuadrada. Pero mira, ve, 50 tiene el factor producto de dos factores. Uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta. ¿Quién va a ser? B elevado al cuadrado es igual 9 por 25 por 2. Ahí tengo. Vuelvo a repetir, si no deseas hacer ello, 21 al cuadrado, 441 más 9, 450. 9 por 25 por 2 también es 450. Es lo mismo, ¿ah? ¿Y por qué hago ello? Porque ahora cuando yo saque raíz cuadrada, mira lo que pasa aquí. B. Raíz cuadrada de 9 tiene raíz exacta, 3. Raíz cuadrada de 25, 5. 2 no tiene raíz exacta, entonces ¿cómo queda? Como raíz de 2. Por lo tanto, aquí B va a ser 15 raíz de 2. ¿Qué unidades? Profesor, están en centímetros, entonces aquí también tiene que estar en centímetros. Por lo tanto, ahí ya tendríamos el valor de ¿quién? De la hipotenusa. Recuerda, por favor. Ahora, una vez que tengo el valor de B, digo lo siguiente. Yo quiero calcular la razón trigonométrica de alfa. Seno de alfa. ¿Quién vendría a ser seno de alfa, jóvenes? Seno de alfa. O sobre H. Claro, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero recuerda, ¿quién es tu hipotenusa? Es B, es la longitud B, que ya lo tengo ya. Entonces, mira, a ver, seno de alfa, cateto opuesto, 21 sobre tu hipotenusa, que es 15 raíz de 2. Mira, simplifico, tercia 7, tercia 5. ¿Qué me está quedando? 7, 5 raíz de 2. ¿Está bien? Pregunta. Si no encuentro esta respuesta es porque obviamente por el capítulo, por álgebra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que racionalizar. Raíz de 2, raíz de 2 y aquí también raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mira, igual. 7 raíz de 2 dividido entre ¿cuánto sería? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 por 5, 10. Ya tengo el seno. Para el coseno es idéntico. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa que es B. Ya, entonces mi cateto adyacente aquí va a ser 3 sobre 15 raíz de 2. Profe, igualito, tercia 1, tercia 5. Mira lo que me está quedando. 1 sobre 5 raíz de 2. De nuevo, racionalizamos aquí por raíz de 2, raíz de 2. Por lo tanto, solamente me queda raíz de 2 décimos. Una vez que llegué ahí a tangente más sencillo. ¿Por qué, profe? Porque la tangente, mira quién es. ¿Quién es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, tú tienes así. 21 sobre 3. Pregunta, ¿cuánto sale? Él sí está más sencillo, profe. Él va a salir 7. Ya. Ahora, ellos son los más importantes. Seno, coseno
tangente. Profesor, pero yo sé que la tangente es inversa con la cotangente. Sí. O sea que cotangente es 3 sobre 21. Es un séptimo. Pero yo de acá lo puedo hacer. Tangente es 7. Ah, por lo tanto, la cotangente de alfa, profesor, de frente, va a ser un séptimo. Coseno es la inversa de la secante. Lo demostramos si quieres. Coseno es la inversa de la secante. La secante, definición, hipotenusa entre adyacente. Secante, hipotenusa entre adyacente. 15 raíz de 2 sobre tu cateto adyacente, que es 3. Ah, profe, tercia 1, tercia 5, ¿y eso cuánto me está saliendo aquí? Me va a salir simplemente 5 raíz de 2. Ahí tengo. ¿Qué resulta de esto? Mira, mira acá. Coseno. Antes de racionalizar, mira lo que me salió. 1 entre 5 raíz de 2. Si yo aquí le doy la inversa, también me sale 5 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Todo cumple, todo es válido. Seno, inversa de la cosecante. Ya, profe, lo que usted ha hecho acá. Cosecante es, recuerda, 15 raíz de 2 entre 21. Profe, seno salió él, mira, ve. Mira, cosecante es la inversa. Ah, profe, entonces, ¿cuánto va a colocar entonces? 5 raíz de 2, pero dividido entre 7. Seno inversa con la cosecante, coseno inversa con la secante, y la tangente inversa con la cotangente. No te olvides. Profesor, yo no quiero hacer todo ello. Si no deseas hacer eso, como te digo, aplica 21 al cuadrado, 441, más 9, 450. Escucha, 450. Pero yo me percato, si no quiero hacer toda esta operación, digo lo siguiente. Si b al cuadrado me sale 450, b al cuadrado es igual a 225 por 2. ¿Y cómo se da cuenta, profe, 225? Porque multiplicando me da 450. ¿Y por qué 225? Porque raíz cuadrada de 225 es 15. Entonces también resulta 15 raíz de 2. En ambas operaciones me sale la hipotenusa. Ya es tu habilidad como tú quieres trabajarlo. Y no te olvides que si tú ves una raíz en el denominador, tienes que racionalizar. Y ahí tenemos nuestras razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Ok? Pausamos.